Hola, sí, soy MRRRRRRR. Emito todo bueno, hoy les traigo leyendas urbanas, más de 50 minutos. La mujer con la boca cortada es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un espíritu demoníaco. Kuchisake Onna, la mujer con la boca cortada, es una leyenda de la mitología japonesa. Trata sobre una mujer que fue asesinada y desfigurada por su esposo, convirtiéndose en un yokai, espíritu demoníaco, que regresó para vengarse. La leyenda dice que hace mucho tiempo había una preciosa pero vanidosa mujer que se casó con un samurái. La bellísima mujer era pretendida por muchos hombres y acostumbraba a engañar a su marido. El samurái sabía de las infidelidades de su esposa, por lo que un día en un ataque de celos y furia, le cortó la boca de un lado a otro mientras gritaba. ¿Piensas que eres hermosa? ¿Quién va a pensar que eres hermosa ahora? Se dice que desde entonces, una mujer con la cara tapada, por una máscara como la que usan los cirujanos, va por las calles de Japón. Cuando encuentra a un hombre joven, mujeres según otras versiones, se acerca y les pregunta con el rostro cubierto. ¿Soy hermosa? Atashikirei, recordemos que en Japón el uso de máscaras para evitar enfermedades y no respirar el aire contaminado es bastante habitual, por lo que los chicos normalmente al ver sus bonitos ojos y sus suaves rasgos responden que sí. En ese momento la mujer retira la máscara dejando al descubierto la horrible hendiduras que se extiende de oreja a oreja con una escalofriante sonrisa. Y les pregunta de nuevo. ¿Y ahora? ¿Corre Demo? Todo aquel que dice que no, se asusta, grita o muestra el miedo en su cara, es atacado por el espíritu que con unas tijeras gigantes les corta la cabeza. Si la víctima responde de nuevo que sí, solamente le cortará la boca de lado a lado para que sufra su misma suerte. En otras versiones, si respondes afirmativamente las dos veces, la mujer te seguirá hasta la puerta de casa donde te asesinará igualmente, ya que kirei en japonés para hermosa o linda es muy parecido a decir kire que significa cortar. Existen otras versiones en las que si respondes que sí cuando ella se quita la máscara, te dará un brillante y valioso rubí cubierto de sangre y se irá. Es imposible escapar de Kuchisake Onna, puedes salir corriendo pero aparecerá frente a ti de nuevo. Hay varias formas de escapar que varían según la versión de la leyenda. Puedes contestar con otra pregunta. ¿Y yo? ¿Soy hermoso? Eso confundirá al espíritu que se quedará pensativo dándote tiempo a escapar. También puedes llevar dulces contigo y se los tiras, o simplemente se los ofreces quedará contenta con el regalo y te permitirá marcharte. Algunas de las leyendas urbanas más comunes tienen en común el factor de un grupo de jóvenes que retan a algunos de sus miembros a realizar una invocación. Siempre aparece algún valiente para demostrar que no tiene miedo y se ofrece a desmentir la leyenda. El resultado suele ser fatal. Unos amigos se reunieron aprovechando las fiestas navideñas para compartir una noche de alcohol y risas en mitad de un descampado. Como es habitual en este tipo de reuniones sin saber cómo, empezaron a contar historias de terror y leyendas que conocían. Un par de ellos escuchaban asustados las escalofriantes historias que se contaban, pero la mayoría que ya llevaba un par de copas de más, aprovechaban para bromear y tratar de asustar con un grito o saltando sobre los amigos cada vez que la narración hacía un silencio. Sin embargo, cuando Alberto comenzó a contar su leyenda, todos se quedaron como petrificados. En Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verle, tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Enciende 12 velas, a poder ser veras, apaga la luz, y sitúate enfrente del espejo. Cuando quede poco para que sean las 12, cierra los ojos y manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que deben sonar.
En ese momento el diablo se aparecerá en el espejo solo durante un segundo. Tras terminar su historia nadie sabía qué decir. Los envalentonados muchachos estaban realmente asustados, porque sabían que con las fuerzas del más allá no se debe bromear, y la figura del diablo siempre ha sido una de las más temidas desde el comienzo de la humanidad. Pero para Pablo era el momento perfecto para hacerse el machito. Siempre había sido un segundón en el grupo y nadie le tomaba en cuenta, por lo que era el momento perfecto para hacerse el valiente. Eso es mentira, y yo lo puedo demostrar cuando quieras. Todos se quedaron a mirarle, y rápidamente Alberto contestó: si tan valiente eres, ¿por qué no lo probamos? Dentro de un par de días será Nochebuena, yo mismo pongo las velas. Pero si te echas atrás te tendrás que comer las 12 velitas delante de todo el grupo en Año Nuevo. Oh, pero si lo hago y te demuestro lo contrario, quien se comerá las velas serás tú por descartas. El grupo se rió y pasados unos minutos todo parecía haber quedado olvidado, pero para Alberto eso había sido un desafío a su autoridad como el líder del grupo y no iba a quedar así. Por lo que un par de días después, se presentó en la casa de Pablo con una bolsa que contenía 12 velas negras, una Biblia satánica que le había prestado un amigo gótico de su hermana, un pentagrama con la cabeza de un carnero y una cámara capaz de grabar en la oscuridad que su padre guardaba en uno de los armarios como si fuera de oro. Su intención era que cuando Pablo viera lo completo de su ritual de invocación se echara atrás y le pidiera disculpas, pero lo que no se podía esperar es que el tipo reafirmado en su intención de hacerle comerse las velas, frente a todos en la fiesta de Año Nuevo, bromeara sobre el tamaño de estas. ¿Qué pasa, Alberto, que no las había más grandes? Tanto miedo te da traértelas delante del grupo que has ido a comprar velas de cumpleaños. Tú tranquilo, Pablito, que cuando te caes del susto al menos las llamas de las velas ocultarán el olor. Alberto entró en la casa de Pablo y sin dirigirle ni una mirada, las pasó al baño de su habitación. Tal y como había visto en varias páginas de invocaciones que había encontrado en internet, colocó 5 de las velas en cada una de las puntas del pentagrama, 4 de ellas a los lados del espejo y las 3 restantes, junto a la Biblia satánica que intencionadamente dejó abierta por una página en la que había una especie de invocación o ritual. La escena del cuarto de baño con el pentagrama iluminado únicamente por la luz de las velas era digno de una película de terror, y Pablo, a pesar de tener que hacerse el valiente, sintió como se le encogía el estómago al pensar que tenía que entrar solo para realizar la invocación. Bueno, chaval, hasta aquí puedo estar yo en el baño, dijo Alberto con voz socarrona, por si te echas atrás en el último momento y abres los ojos antes de tiempo, te he colocado una cámara de video, mucha suerte, espero que la leyenda no sea cierta, porque de lo contrario, no creo que lo cuentes. Dijo intentando darle aún más miedo, yo te espero aquí, fuera para que no te dé por salir corriendo. Pablo se encontraba dentro del baño con la luz apagada, faltaba menos de un minuto y ya sentía como las gotas de sudor le caían por la frente. Una cosa es hacerse el chilito delante de todo el mundo, pero otra era encontrarse con ese escenario aterrador y disponerse a invocar al mismo diablo por una apuesta. Sin embargo, reunió todas sus fuerzas para no salir corriendo y cuando Alberto le avisó cerró los ojos. Pocos segundos después, escuchó la primera campanada del reloj que tenían sus padres en el salón, el miedo que tenía y el silencio era tal que cada una de ellas parecían sonar cada vez más lentas. Al tener los ojos cerrados, no percibió que con cada campanada se apagaba una vela, como si el mismo diablo estuviera consumiendo cada una de ellas al ritmo necesario para que se apagaran simultáneamente a cada uno de los clans del reloj. Al sonar la campanada número 11, tal y como le había indicado Alberto, Pablo abrió los ojos. Alberto al otro lado de la puerta del baño esperaba que Pablo se echara atrás y saliera en cualquier momento, pero tras sonar la última campanada todo quedó en silencio.
Llamó a su amigo, pero no obtenía respuesta. Ya había transcurrido más de un minuto, y Pablo no salía así y se decidió a abrir la puerta. Al abrirla todo estaba a oscuras, y solo se escuchaba una respiración ahogada en el suelo, un fuerte olor a azufre inundaba el lugar, y Alberto sintió que algo iba mal. Encendió la luz del baño y se encontró al otro chico con la cara desencajada del miedo mientras se llevaba fuertemente la mano al pecho. De puro terror, había sufrido un ataque al corazón y lo único que alcanzaba a decir era: lo he visto al llegar al hospital, los médicos no salían de su asombro, el corazón parecía estar bien y perfectamente recuperado, no obstante el chico se encontraba en una especie de shock y no hablaba con nadie, salvo para repetir una y otra vez que lo había visto. Días después salió del hospital perfectamente recuperado, al menos físicamente, ya que nunca volvió a ser el mismo, se convirtió en una persona asustadiza y retraída que frecuentemente se quedaba pensativo y en silencio a mitad de una conversación. Alberto por su parte nunca se atrevió a ver lo que contenía la cinta y decidió tirarla a la basura junto a los objetos que se habían usado en la invocación. Quién sabe si algún día alguien la encontrará y podrá presenciar qué fue lo que vio Pablo antes de que se apagara la última vela. Por su parte Pablo sabe que volverá a ver al diablo el día que muera, ya que este vendrá a reclamar su alma en persona. O sea, cuentan que si entras a www.www.wrestling.com a cierta hora, verás imágenes aterradoras y se te ofrecerá participar en una experiencia de horror absoluto. Si aceptas, el espíritu de la dama Clea hará que lo lamentes. La leyenda de Jimmy Maiden es una muestra de las capacidades del horror para expandir sus tentáculos y seguir generando leyendas urbanas incluso en nuestros días. Nacida en el ámbito de la era digital, esta leyenda cuenta con multitud de personas que afirman haberla vivido. Pero, ¿en qué consiste? Se dice que existe un sitio llamado www.wrestling.com. Jimmy Maiden significa vencer la Clea, un sitio en el que solo puedes ingresar si cumples con los siguientes requisitos. 1. Debes estar completamente solo. 2. Deben ser las 12 de la noche en punto y no debe haber luna. Y 3. Las luces de tu casa deben estar apagadas. Según he averiguado, existirían también otros requisitos adicionales que no todos han oído de la leyenda conocen. 4. No deben haber artículos religiosos, crucifijos, estatuillas, rosarios. Cerca. 5. Debe ser un jueves 23, sea del mes que sea. 6. Otras personas dicen que el sitio no es www.wrestling.com, sino www.wrestlingmadeline.com. Quienes han nombrado cuentan que lo que primero aparece es un enorme flujo de imágenes perturbadoras, imágenes que en algunos casos son tan horrendas y fuera de lo habitual que, según afirman los testigos, es imposible describirlas con palabras. Pero lo más preocupante, aunque no sea lo visualmente más insoportable, es el archivo de víctimas. Una serie de personas sin ojos que aparecen arrastrándose en catacumbas, en cámaras de torturas, incluso en lugares llenos de sombras que se cruzan fugazmente y emiten espantosos alaridos. Dicen que después de aquello surge esta pregunta: ¿te gustaría participar en una experiencia de horror absoluto? Si osas acceder observarás atónito y congelado por el espanto como una macabra silueta se mueve por tu propia casa. Primero en los lugares más distantes de aquel en el que estás. Luego, progresivamente, irás viendo como el espectro se acerca hacia tu habitación. Una vez que estarás perdido pues, te verás a ti mismo de espaldas en el monitor, e irás sintiendo cada vez más la cercanía de aquel espíritu maligno hasta que la situación se vuelva insoportable y tú mires para ver qué hay detrás de ti. Será entonces el final de tu vida, aunque en un principio no la parezca, ya que lo que primero verás será el fantasma de una hermosa mujer Clea. Mas luego, cuando se te acerque lo suficiente, su rostro se transformará de forma espantosa.
Su mandíbula se alargará y mostrará hileras de filosos colmillos ensangrentados. Sus ojos, primeramente blanquecinos, se transformarán en dos cosas vacías y oscuras. Su nariz respingada desaparecerá para dejar su lugar a dos pequeños hoyos. Y sus manos se llenarán de largas garras. Vendrán directo hacia ti para arrancarse los ojos, para condenarte a ser otro ciego atormentado en el archivo de víctimas, otro curioso que murió sin dejar más rastro que su imagen en el escurridizo registro digital de los asesinados por la dama ciega. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Se atreven a probarlo? Ya saben. Nada de luces encendidas, hacerlo acompañado o crucifijos en la pared. Otras dos sí visto, la Llorona es un alma en pena que pasa la noche vagando por las calles, su escalofriante lamento atemorizó durante siglos a todo aquel que lo escuchaba y generó una de las leyendas urbanas más conocidas de México. Consumada la conquista y poco más o menos a mediados del siglo XVI, los vecinos de la Ciudad de México se recogían en sus casas con el toque de queda, avisado por las campanas de la primera catedral. A medianoche, y principalmente cuando había luna, despertaban espantados al oír en la calle, tristes y prolongadísimos gemidos, lanzados por una mujer a quien afligía, sin duda, honda pena moral o tremendo dolor físico. Las primeras noches, los vecinos se resignaban a santiguarse por el temor que les causaban aquellos lúgubres gemidos, que según ellos, pertenecían un ánima del otro mundo. Pero fueron tantos y tan repetidos y se prolongaron por tanto tiempo que algunos osados quisieron cerciorarse con sus propios ojos qué era aquello. Y primero desde las puertas entornadas, de las ventanas o balcones, y enseguida atreviéndose a salir a las calles, lograron ver a la que, en el silencio de las oscuras noches, o en aquellas en que la luz pálida de la luna caía como un manto vaporoso, lanzaba a unos laónicos gemidos. Vestía la mujer un traje blanco y una especie de velo cubría su rostro. Con lentos y callados pasos, recorría muchas calles de la ciudad, cada noche tomaba distintas calles, pero siempre pasaba por la Plaza Mayor, hoy conocida como el Zócalo de la capital, donde se detenía hincada de rodillas, daba el último angustioso y languidísimo lamento en dirección al oriente. Después continuaba con el paso lento y pausado hacia el mismo rumbo, y al llegar a orillas del lago, que en ese tiempo penetraba dentro de algunos barrios, como una sombra se desvanecía entre sus aguas. La hora avanzada de la noche, dice el doctor José María Marroquín, el silencio y la soledad de las calles y plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y, sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido, que daba siempre cayendo en tierra de rodillas, formaba un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían, y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos, como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas, y no pudiéndose averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de la Llorona. El origen de la Llorona, el antecedente más conocido de la leyenda de la Llorona, tiene sus raíces en la mitología azteca. Una versión sostiene que es la diosa azteca Chihuacoatl, protectora de la raza. Cuentan que antes de la conquista española, una figura femenina vestida de blanco comenzó a aparecer regularmente sobre las aguas del lago de Texcoco y a vagar por las colinas, aterrorizando a los habitantes del Gran Tenochtitlán. Ay, mis hijos, ¿dónde los llevaré para que escapen tan funesto destino? Se lamentaba. Un grupo de sacerdotes decidió consultar viejos augurios. Los antiguos advirtieron que la diosa Chihuacoatl aparecería para anunciar la caída del imperio azteca a manos de hombres procedentes de Oriente. La aparición constituía el sexto presagio del fin de la civilización. Con la llegada de los españoles al continente americano, y una vez consumada la conquista de Tenochtitlan,
sucede del Imperio Azteca, años más tarde y después de que murió Doña Marina, mejor conocida como la Malinche, joven azteca que se convirtió en amante del conquistador español Hernán Cortés. Se decía que esta era la Llorona, la que venía a cenar del otro mundo por haber traicionado a los indios de su raza, ayudando a los extranjeros, para que los sometieran. Las otras lloronas de esta leyenda se extendió a otros lugares del país, manifestándose de diversas maneras. En algunos pueblos, se decía que la Llorona era una joven enamorada que había muerto en vísperas de la boda y traía al novio la corona de rosas blancas que nunca utilizó. En otras partes, se creía que era una madre que venía a llorarle a sus hijos huérfanos. Algunos afirman que es una mujer que ahogó a uno de sus hijos, y por la noche le busca a lo largo de los riachuelos o quebradas, exhalando prolongados lamentos. Otra descripción de la Llorona es la siguiente. Mujer de figura desagradable, alta y desmelenada, de vestido largo y rostro cadavérico. Con sus largos brazos, sostiene a un niño muerto. Pasa la noche llorando, sembrando con sus proyectos lastimeros, el terror en los campos, aldeas, y aún en las ciudades. Se hace referencia a este personaje acorde con la tradición oral, donde se le define como una madre soltera que decide no tener a su hijo, y por eso aborta, acarreándole esto el castigo de escuchar permanentemente el llanto de su niño. Este castigo la desesperó y la obligó a deambular por el mundo sin encontrar reflejo, llorando, gimiendo e indagando por el paradero de su malogrado hijo. En marzo de 1996, casi 2 semanas tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Pokémon Verde 1.0, se registraron 104 muertes entre niños de 10 a 15 años. Todas esas muertes fueron suicidios. La mayoría de los niños saltaron desde áticos de edificios, o se colgaron. No obstante, hubo casos estremecedores de víctimas que empezaron a cortarse sus extremidades, otras que saltaron a las vías del tren en marcha, incluso hubo quienes cortaron su brazo por la garganta, ahogándose así con su propio puño. Se cuentan con los dedos de una mano los casos de niños que pudieron salvarse. Estos mostraban comportamientos variopintos. A todos se les tenía que atar de brazos y pies para evitar que comenzasen a arrancarse los ojos de sus cuencas o desgarrarse la carne. Y todos gritaban mensajes en un extraño idioma irreconocible. Dado que todos los casos de suicidio fueron de niños que recientemente adquirieron sus ediciones de Pokémon, decidieron probar suerte poniéndoles una dama de ante sus narices. Al verla, se calmaban. Pero cuando la encendieron, los niños empezaron a chillar histéricamente y a morderse la lengua al escuchar el tema del inicio. No se pudo hacer nada. Los pocos supervivientes murieron por tragar demasiada sangre. Las autoridades confirmaron la sospecha de que los cartuchos de Pokémon fueron la causa inicial de tales comportamientos. Pero, ¿y los otros miles de niños que compraron el juego? Afortunadamente y misteriosamente, tras esas primeras semanas, no hubo más casos. La historia de la leyenda es en esencia como sigue. El detective Maharashi Sakaoba, al cargo del caso, junto a su grupo, recogió todos los cartuchos de los fallecidos y los guardó como pruebas. Lo primero que hizo fue interrogar al creador de la franquicia, Satoshi Tajiri. Os aseguro que yo no me he involucrado en la programación del juego, respondió Tajiri, sorprendido por la información que le proporcionó Sakaoba. Sí he puesto un elemento secreto, pero no tiene nada que ver. Síganme. Los detectives conocieron allí a Takenori Ota, un programador principal. Este les aseguró que era imposible que un juego pudiera ser causante de tantas muertes, y que probablemente se tratase de un caso de histeria colectiva. Lo que sí escuchó era un rumor que hablaba de un caso de unos niños que cayeron enfermos al escuchar la música del juego de la banda, pero que no era más que un rumor. Los detectives decidieron probar los juegos.
Entonces continuaron la partida que los niños dejaron, en todos los casos con un Pokémon en el inventario, de unos 15 minutos de partida aproximadamente. Era imposible que los niños hubiesen escuchado la música de Pueblo Lavanda, pues no habían ni siquiera llegado a Pueblo Plateado. No era pues la música, ni el título, ni el inicio del menú. Tenía que ser algo que sucediese al inicio de partida. Investigando el organigrama de la MTA, descubrieron que uno de los programadores del juego se suicidó poco antes de sacar al mercado el juego. Shiro Mura, de 25 años. Al parecer era un hombre cerrado, oscuro, que aportó unos detalles finales al juego. Investigando el caso, descubrieron unos folios en que Shiro escribió estas frases con taquer. Encuentra el origen. Da la vuelta ya. Ven y sígueme. Aquello debía tener relación con el juego, aunque no tuviera sentido. Había dos pistas. Un coprogramador llamado Misino, al que fueron a interrogar. Pero Misino llevaba encerrado un mes entero en su casa y no respondió a ninguna pregunta. Solo dijo, dejadme en paz. Yo no soy el origen de todo esto, tras lo cual tomó una pistola de su escritorio y se disparó en la sien, salpicando de sangre a los detectives. Posteriormente fueron a buscar al otro programador, Shusuke Tamada. Al parecer Shiro le mandó una carta donde salían las frases que él mismo escribió antes de morir, y donde se hablaba de un elemento revolucionario que había introducido en el juego. La conversación comenzó fluida. Buenos días. ¿Nos permite hacerle unas preguntas? ¿Cómo no? ¿Es usted un programador del juego? Efectivamente. Yo di forma a las ideas de Satoshi Tajiri. Eso es todo. Así que se le da bien. Veamos que sí. ¿Trabajáis en equipo? ¿No? Sasuke cayó un momento. Estáis en lo cierto, dijo vacilando. Usted tenía un compañero llamado Shiro Mura. El ambiente se puso tenso. Sabía de su comportamiento, entonces. No lo conocía bien, solo nos encontramos unas 4 veces para intercambiar datos. Pero os puedo decir que era un tío cerrado y excéntrico, debía arrastrar algún trauma de la infancia. Estaba siempre buscando la oportunidad para conseguir la gratitud de cualquiera. ¿Qué cree? Sasuke se tomó un rato. Creo que era un hombre muy débil. Tenía ideas grandes, pero, ya sabéis, jeje. ¿A qué vienen esas risas? No era nadie especial. No se puede cambiar el mundo solo con una idea. Has de ser alguien para recibir reconocimiento. Y creo que él era consciente de ello. Los detectives callaron, sin saber cómo dirigir la conversación. Al poco, reaccionaron. ¿Qué parte tocó Shiro del juego? Nada, digo, nada especial. Unos pocos detalles iniciales casi irrelevantes. Sasuke parecía que iba a decir algo más, pero se lo callaba. Escondía algo. ¿Qué más, señor Tamada? ¿Usted sabe lo de las muertes de los niños? ¿No? ¿Y Shiro estaba metido en el ajo? ¿No? Escribió parte del discurso del profesor Oa. Ya está. Más cosas. No se lo calle. Usted trabajó con él. Seguro que es responsable de las muertes. No podéis demostrarlo. ¿Qué cojones le hizo Shiro al juego? Responda. Hizo lo que le dije que hiciera, silencio absoluto. ¿Cómo? ¿Queréis saber de qué va esto? Mirad. Shiro era una mente brillante, pero era un inútil programando, y era un maldito payaso. Hacía lo que fuera para no pasar desapercibido. Si estaba en el proyecto era por su brillante idea. Y porque daba pena, claro. Le decía que esto y lo hacía. Ni se lo pensaba. ¿Cómo me iba a aprovecharme de un releve como Shiro? Las ideas son mías. Él las impuso en el juego. Con su filosofía y mi influencia, conseguiríamos revelar un secreto que el mundo necesita descubrir. Sasuke se acercó a la ventana. Los detectives sacaron sus armas. Aléjate de la ventana. ¿Cómo me oyes? Aléjate. Último aviso.
Al comenzar el juego, camináis hacia el norte del pueblo Paleta, y cuando tocáis la hierba, viene Oaxaca de tiros, que es muy peligroso, ¿no? Bien, nosotros lo cambiamos. Imaginad que os aventuráis solos. Bien, ¿qué quieres decir? Íbamos a colocar este cambio a todos los cartuchos, pero un error de encargo solo nos permitió poner el cambio a una primera tirada de juegos. Exactamente 151. Pero solo han muerto 104 niños. Eso es lo que me extraña. Quizá han caminado y no se lo han encontrado aún. Bien, apártate de la ventana. No me hagas disparar. ¿Dispararme? ¡Ja! Sois aún más idiota que tiro. Él se dio cuenta de la que lió, y que podría iniciar una cadena de caos, dado que el mundo no parece preparado para esta revolución. Y mirad, se ha disparado. ¿Queréis saber qué puso tiro en el juego? Iniciar nueva partida. Descubridlo por vosotros. Probad suerte, y quizá descubrís el secreto. En un momento de flaqueza, Sasuke reaccionó y desarmó a uno de los detectives. Le cogió su pistola. Los detectives estaban atónitos, por lo que Sasuke les contó. Sonó un disparo. Y otro. Y otro. Hasta 15 disparos. Parecía increíble, pero los detectives no se movieron, encontrándose con la muerte. Lo que Sasuke no sabía es que Sakaoba aún estaba vivo, y llevaba un micrófono oculto en su camisa. Todo quedó grabado. Tras los disparos se podía escuchar. Un último disparo sonó. Los refuerzos entraron en el piso y presenciaron una situación dantesca. 4 hombres muertos, uno en estado grave. Sakaoba se recuperó y decidió cerrar el caso, pues no recordaba el secreto. Año 2001, 15 de marzo. Sakaoba llevaba ya 5 meses retirado. El trabajo pudo con él. Justo ese día, se celebraba con gran atención mediática el 5º aniversario del Pokémon y el gran éxito comercial que supuso. Sakaoba volvió a recordar las famosas 104 muertes, de las que ya nadie parecía acordarse. Se acordó de sus compañeros muertos. De Michino, que se mató ante él. De Kiro y sus mensajes póstumos. Incluso de Kamada, el cerebro de tal brutalidad, muerto por suicidio. Es hora de que resuelva este caso yo mismo, se dijo. Estaba retirado, pero aún tenía acceso a los archivos de la policía. Retiró las cartas que una mujer dio a la autoridad al enterarse del caso. Sería la madre de Kiro o la de Sasuke. Aunque eso no importaba. Cerró el archivo. A su lado, vio otro que decía prueba número 2104 Android. Lo abrió. Era uno de los cartuchos de Pokémon rojo de la tirada maldita. Había 150 más, ya dispersos. Uno de ellos estaba delante de él. Su corazón iba a mil. Retiró una de las Game Boy que se usaron en los experimentos con los niños hace ya 5 años. Encendió la Game Boy. La música del Pokémon rojo estaba sonada. Se puso los cascos. Estaba temblando. Empezó una partida nueva, se puso nombre e inició su aventura. Habló con su madre y se dirigió a la ruta norte. Por sus cascos escuchaba un murmullo. A cada paso que daba, se acercaba más a la hierba. Y con ello, se acercaba más a que el protector Oak lo detuviese. ¿O no? Quizás se encontraría con lo que Kiro puso en el juego. Dio un paso. Oak lo vino. Sakaoba estaba paralizado. La pantalla se desvaneció a negro. No se podía creer lo que veía. Un muy salvaje había aparecido. Sakaoba estaba exactamente en la misma situación que los 104 niños experimentaron. El muy salvaje habló. Soy el origen de todo lo existente. Todo lo que ves alrededor de tu mundo es producto de mi creación. Sakaoba empezó a contar lo que dijo. Hasta que no pudo más. Cogió su vieja pistola y se disparó a través de la boca, directo al cerebro. Al enterarse, las autoridades recogieron el cartucho y la Game Boy. En su libreta volvían a aparecer las famosas frases, las mismas que Kiro escribió. El cuerpo de Sakaoba, junto con los 104 cartuchos que retenían,
fueron incinerados. Se decidieron operar, sino eliminar el caso. No se podían tolerar más muertes. Al año siguiente, los eventos Pokémon celebrados por todo el mundo distribuyeron amor por cable link a todos los jugadores que los deseaban. Zafir aún se hace el loco y nunca ha alegado que a la relación entre Neo y los suicidios. Pero su secreto salió a la luz. Mi plan era incluir a Neo como Pokémon especial solo conseguible por eventos Pokémon. En el guión del juego, no debía aparecer al inicio de todo, como un deseo de buena suerte, no era consciente del terrible cambio que Chiro y Sasuke le dieron a la idea, antes que viniera Oak a buscarte, justo como ocurre en el primer episodio del anime, donde Ash ve a O. Al final lo dejamos estar. Es una lástima, pero no hay ningún cartucho donde se pueda presenciar esto. Sin embargo, Satoshi Tajiri estaba equivocado. Solo se han incinerado 104, los que la policía confiscó, de los 151 cartuchos. Eso quiere decir que aún rondan por el mundo 47 unidades de esa edición maldita. Muchas han sido las leyendas urbanas sobre videojuegos malditos, aunque la de Polinis es, de entre todas ellas, la única que tiene todo el aspecto de tener un ápice de verdad, y probablemente la más conocida de todas. Las leyendas de Polinis comenzó en los suburbios de la ciudad de Portland, en ciertas zonas de Oklahoma y, según ciertos testimonios, en el norte de California. Corría el año 1981, una época en que la industria de los videojuegos estaba en pañales, y los salones llenos de arcades eran una sensación capaz de atraer a numerosos jugadores. Aquel era el escenario en que apareció el videojuego maldito de Polinis, supuestamente un mapa marciano algo abstracto en el que el jugador controlaba una nave que iba avanzando a través de niveles con apariencia tipo puzzle. Pero el juego tenía una particularidad, y era que la nave no se movía con el mando. En lugar de eso, la pantalla rotaba en torno a la nave mientras un abanico de vivos colores, efectos lumínicos y sonidos sintetizados invadían los sentidos del jugador como nunca antes había ocurrido con otro videojuego. Todo sugería que la empresa fabricante, sin el blockchain, escondía la clave de lo que ocurriría con los jugadores tras la traducción de su propio nombre, pérdida de los sentidos. Fue así que, lo que tuvo un brillante comienzo, acabó en el trágico final que convirtió al juego en leyenda. Y es que al inicio, fue todo un boom. Los jugadores hacían enormes colas, y no escatimaban a la hora de alimentar con su dinero a las máquinas tragamonedas de Polinis. El vicio alumbraba, y muchísimos jóvenes volvían una y otra vez a los salones de juego, como si de una adicción tan poderosa como la droga se tratase. Pero había un problema, y era que las máquinas tragamonedas de Polinis, lejos de tragarse solo las monedas de los jugadores, se estaban también tragando la cordura y la salud de aquellos pobres seres que inocentemente se deleitaban ante los delirantes juegos de luces y colores que Polinis mostraba. Así, pasado un tiempo empezaron las denuncias de los gamers. Se quejaban de sufrir mareos, vómitos, episodios de amnesia, horrendas pesadillas nocturnas que los despertaban, agitados en medio de la noche, alucinaciones visuales y auditivas, y hasta crisis epilépticas en algunos casos. Pero lo más aterrador de todo estaba en unas cosas que, por ser percibidas igualmente por todos, parecían no ser un mero producto mental. En primer lugar, estaban unos escalofriantes rostros fantasmales que solo se veían con el rabillo del ojo, rostros que se cruzaban por la pantalla del juego a grandes velocidades, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. En segundo lugar, se cuenta que se escuchaban voces y lamentos fundidos con la música del sintetizador y el ruido del videojuego. Además se percibían mensajes subliminales a frecuencias casi inaudibles, mensajes que reaparecían en las pesadillas nocturnas y en los episodios de alucinaciones, mensajes con contenidos desafiantes, capaces de conducir a la depresión y al suicidio. Honor a Patti, honor a la apatía, toma chip del cel, mátate, no imaginación, sin imaginación, no pienses,
Confórmate, no question authority, no cuestiones a la autoridad, o si ríndete, entre otros. Muchos jugadores llegaron a sentir un odio visceral hacia Pelini, y algunos de ellos terminaron por aborrecer a los videojuegos en general y se transformaron en recalcitrantes activistas anti-videojuegos. Otros, a pesar de quejarse del juego y odiarlo, no tenían la suficiente voluntad para dejarlo y continuaban jugando mientras el peligro se apoderaba de sus frágiles mentes. Muchos testimonios afirmaron haber visto a unos hombres vestidos de negro, parecidos a los Men in Black, que al finalizar el día se acercaban a los salones de juego en que estaban las máquinas de Pelini, hacían preguntas al administrador sobre los efectos observados en los jugadores, los anotaban en una lista, iban a las máquinas del juego, configuraban ciertos parámetros y luego se marchaban. Según cuenta la leyenda, una vez los hombres de negro olvidaron cerrar el menú de opciones en un salón. Lo que los testigos vieron fue perturbador. Allí, en el menú de opciones, se veían parámetros como pesadillas, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, amnesia y mensajes subliminales. Hecho desconcertante y terrible, los del menú y los hombres de negro dio pie a la creencia de que Pelini era un proyecto del gobierno norteamericano, un experimento perverso con miras a construir mecanismos con los cuales adormecer las conciencias de las masas e inducir al malestar social a través de la apatía, la depresión y la locura. Afortunadamente para casi todos, las máquinas de Pelini fueron retiradas por los hombres de negro tras el escándalo mediático que inició la prensa local de Portland tras la horrible muerte de un joven que falleció entre las contorsiones de un ataque epiléptico después de haber jugado largamente en un arcade de Pelini. Tras la muerte del joven, no quedó ni una sola máquina de Pelini. Aunque, si hay algo incuestionable, eso es la existencia, en algunos salones de juego, de registros que mencionan a las máquinas de Pelini en 1981. Además, muchos de los que administraban esos salones han declarado a publicaciones de videojuegos que, en efecto, los misteriosos hombres de negro iban siempre a inspeccionar la situación de las máquinas y de los usuarios antes de que los salones cerraran. Algunos de los que jugaron Pelini afirmaron que en el juego había que avanzar por laberintos tipo puzzle, mientras otros dijeron que lo que había era una nave que combatía en el espacio. No obstante, se sabe que Pelini tenía mecanismos que producían amnesia y que a causa de eso ningún videojugador puede recordar bien cómo era el juego porque, en otras palabras, si el juego era un proyecto secreto del gobierno, entonces pudo haber estado diseñado para no ser recordado uniformemente y así ser relegado como un puro mito en el imaginario social, pero la leyenda no termina allí. En el 2006, Kevin Roach afirmó en varios foros de la red que él había sido parte del equipo desarrollador de Pelini, que no había ningún proyecto secreto del gobierno y que simplemente se había querido experimentar en el campo de los gráficos vectoriales, obteniendo infortunadamente resultados como epilepsia o alucinaciones en los usuarios. Finalmente, Kevin Roach dio una entrevista a Big Parade en que, entre otras cosas, afirmó que el juego había sido redescubierto por aquellos como Cyberjockey. Muchos creen que la leyenda ha sido desmentida, pero y si el gobierno le pagó a Kevin Roach para que mienta, y si muchos de los supuestos desmentidos no son sino un reflejo de cómo se ha caído en la trampa del gobierno norteamericano, al igual que en Roswell, aquí el gobierno de USA seguramente ha movido las cosas para hacernos pensar que todo es un simple mito. Mas, como pocas, la leyenda de Pelini debe guardar tras de sí una incontestable y retorcida la más conocida.